Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Gracias por acompañarnos en Contragolpe, como todos los sábados. Y hoy es sábado de libros, una pequeña costumbre que está empezando a levantar vuelo y que debo decir, según los comentarios de televidentes y de la gente que nos sigue en redes, ha tenido muy buena repercusión. Esta idea de tomarse un tiempo para salir de lo inmediato, para no hablar tanto de la actualidad pura y dura y de tener este espacio de reflexión, de recomendar lecturas y, ¿por qué no?, también que nos recomienden lecturas, ¿no? Está abierto a que nos sugieran libros que podamos presentar aquí. En este caso, yo elegí un texto que a mí me gustó mucho, me marcó mucho, que es La historia del siglo XX, de Eric Hobsbawm. Eric Hobsbawm es un historiador inglés, fallecido hace poco, para mí uno de los mejores historiadores. Ya los historiadores ingleses de por sí son muy buenos historiadores, muy rigurosos, muy documentados, muy de ir a buscar a la fuente. Pequeño comentario. La Guerra Civil Española, que ha sido historiografiada, cuando uno busca, encuentra en los historiadores ingleses a los mejores cronistas, sea porque simpatizan de alguna manera con el bando nacional franquista o porque simpatizan con el bando republicano, me corrijo, no es bando republicano, simpatizan con la República, mucho mejor dicho. El bando era el bando nacional. Pero dicho esto, quiero decir, los historiadores ingleses son muy rigurosos, son muy buenos, son muy serios, y en este caso Hobsbawm, insisto, historiador de formación marxista, me parece de lo más completo. La historia del siglo XX es un libro que describe este siglo que el propio Hobsbawm llamaba el siglo breve, porque lo tomaba desde 1918, el fin de la Primera Guerra Mundial. Él cree que ahí comienza realmente el siglo XX y que cree o creía él finalizaba o finalizó en 1989 cuando cae el muro de Berlín. Él pensaba que a partir de ahí se abrió otra época, casi otro siglo, ¿no? Y entonces en este siglo XX pasan las cosas más impresionantes y más transformadoras, casi diría yo, mucho de la historia de la humanidad. Es decir, viene la Segunda Guerra Mundial, el capitalismo empieza a producir en serie desde una manera formidable, se altera la propia conformación de la sociedad, las costumbres, los usos, todo eso fue muy vertiginoso y todo eso pasó entre 1918 y 1989, amén de que se consolida un imperio, que es el imperio americano, de forma definitiva, creo yo, casi hoy hasta nuestros días. Cuando volvamos al piso con Rodrigo Esteves vamos a recomendar un par de libros más, pero vamos a profundizar un poquito en este texto de la historia del siglo XX de Eric Hobsbawm. En un minuto venimos. Señora directora, se lo vamos a mostrar en cámara porque creo que no lo habíamos hecho bien, la portada de este libro que le recomendamos, La historia del siglo XX de Eric Hobsbawm. Cuando venimos a piso lo comentamos con un poco más de detalle y también hablamos de otros libros. Ya venimos. Me siento cómodo y realizado como persona porque puedo decir, sí, terminé el secundario. Es como un aval, de hecho, de tener título secundario, es como que te abre esas puertas que están muy buenas. Tu sueño puede ser tu realidad. Juntos sigamos transformando la educación. Buenos Aires Ciudad. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Quiero que a partir de ahora, para decir te amo, en lugar de un corazón, uses una aceituna. Quiero que el yo te amo ahora sea yo te amo.
Esta tierra de encuentros te espera para vivir momentos únicos. Disfruta la calidez de nuestra gente, de nuestras costumbres y atractivos. Adrenalina, pasión, historia, baile y diversión se conjugan para que atesores recuerdos para toda la vida. Hola, ¿qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy buenas noches, Roberto. Bueno, abandonamos la crónica pura y dura, ¿no? La cuestión cotidiana. Bueno, nos metemos a oxigenarnos un poco en la historia, pero es sábado, así que bien podemos meternos a oxigenarnos un poco. Nos damos la licencia. Y aparte es sábado y estamos en este fin de semana largo que siempre mueve un poco más a la reflexión. Sí. Bueno, nada, yo traía a Hobsbawm, vos me habías contado que en tu época de joven universitario lo habías leído. Era de cabecera, de lectura obligatoria. Sí, era de cabecera y yo creo que se transformó de cabecera para muchos después de conocerlo porque los modos y las formas de la narración histórica de Hobsbawm son seductores, es decir, la verdad tiene dejó una huella en la historiografía. No fue un tipo del montón, definitivamente. No, y tal vez por su condición de historiador marxista, esta cosa presente del materialismo histórico, él tenía algunas reflexiones, yo recuerdo da una charla y después se abre un debate con periodistas y entonces una joven periodista le dice, pero entonces dígame una cosa, Hobsbawm, ¿para qué sirvió el comunismo? Porque era precisamente sobre este libro de la historia del siglo XX, ¿no? Y entonces él le contesta, entre otras cosas, señorita, para que usted haya disfrutado, y sus padres seguramente, lo que se conoce como el estado del bienestar. Es decir, esta idea de que venimos de la historia, ¿no? Es decir, las cosas pasan porque pasaron otras antes, ¿no? Sin duda. O sea, están muy encadenadas. Es decir, no se puede entender el estado del bienestar europeo de posguerra, me refiero a la Segunda Guerra Mundial, sin la amenaza comunista al bloque occidental. Es decir, los triunfadores del lado occidental de la guerra ven claramente que hay que llevar al capitalismo un mejor estilo de vida para que las tentaciones de lo que eran ya fuertes sindicatos de inclinación, no sé si comunista, pero de izquierdas, no progresen, ¿no? Y por eso, de alguna manera, también él decía que la socialdemocracia en Europa, tal cual la conocimos durante muchos años, fue el vehículo que encontró el capitalismo para contrarrestar la ofensiva comunista. Todos estos eran conceptos de Hobsbawm que a mí me marcaron mucho, ¿no? Y que recomiendo, me parece es una lectura interesante. Sí, y sumo ahí a lo de Hobsbawm y con eso libero el libro, pero él tenía una lectura muy interesante sobre, más allá del sovietismo, sobre la cuestión rusa, ¿no? Y una lectura muy abocada al pueblo ruso, ¿no? Y entonces cómo se replicaban esos modelos de los fuertes liderazgos, ¿no? Y esta cosa que trascendía a los modelos políticos, es decir, trascendía si era el sovietismo, trascendía si eran los zares, a él le tocó analizar ya la época de Yeltsin y lo fuerte que había sido ese liderazgo, el nacimiento de Putin, es decir, cómo siempre aparecían liderazgos, bueno, naturalmente lo que marcó en el sovietismo fue el liderazgo de Stalin, pero digo, cómo esos liderazgos con esa condición tan fuerte de santo patrono laico, si querés, en el caso de Stalin, porque no tenía la cosa del marcado de la Iglesia Ortodoxa rusa, pero estos años, por ejemplo, sin ir más lejos, Putin con una gran relación con la Iglesia Ortodoxa rusa, los zares también en otra época, digo, cómo esta cosa de marcar casi como una estampita, ¿no? Como este santuario de los liderazgos, no importaba el modelo, y hablaba de los procesos políticos en torno al pueblo, ¿no? Como los pueblos van, si pueden ir mutando los procesos políticos, tal vez el pueblo en su matriz cultural no muta tanto. Claro, así es. Pero bueno, lo recomendamos. ¿Qué nos trajiste? Bueno, decía fin de semana largo, el jueves fue 25 y el 25 es una fecha icónica para los argentinos
Primero para los que nos sensibilizamos desde chiquito en la escuela con el 1810, pero después también para los de estos últimos años, ¿no? Se cumplieron 50 años de la asunción de Héctor Cámpora. Ni más ni menos que... 50 años, claro. El tío. Una figura emblemática para el peronismo desde sus orígenes de los años 40, un hombre que venía del conservadurismo, el odontólogo de San Andrés de Giles. El odontólogo de San Andrés de Giles, correcto. Reitero, un hombre que venía del conservadurismo y que llega al peronismo, se suma como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y al poco tiempo, después de la presidencia de Guardo, que es un hombre del irigoyenismo del cual ya hablamos aquí, termina siendo presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, una gran relación con Eva Duarte, estamos hablando del primer peronismo, y particularmente en todo ese proceso de los 18 años de exilio de Perón, exilio forzado por cierto, termina siendo el primer candidato presidencial sin Perón en la escena, ¿no? El peronismo había explorado distintos procesos políticos, en su momento con Solano Lima, Matera Sueldo también, digamos, había tirado ciertos hilos de reentré del peronismo sin Perón, pero este es el momento en el cual Perón ya acuerda con Lanusse, Perón ya tiene las puertas abiertas para volver a la Argentina, ya volvió a la Argentina y es el gran elector, ¿no? Él elige a Héctor Cámpora como candidato a presidente para las elecciones del 11 de marzo del 73, asume el 25 de mayo y la gente de UDEVA, gente amiga, la de la Editorial Universitaria de Buenos Aires, acaba de reeditar un texto, en realidad lo reeditó ya hace algunos años, pero lo está de nuevo promocionando, y viene bien lo del 25 de mayo, un viejo texto que editó Jauretche en su momento, porque Jauretche, recordemos, Arturo Jauretche, sí, aunque ustedes no lo crean, fue director, fue el hombre fuerte de UDEVA en ese momento con Pajarito García Lupo de director ejecutivo, dos grandes que en aquellos años 70 se hicieron cargo de UDEVA. Ellos editaron este libro en aquel momento, ordenaron editar este libro que es La Revolución Peronista. En definitiva son discursos de Héctor Cámpora, desde el discurso de aceptación de la candidatura de enero del 73 y de ahí en adelante hasta el día de su renuncia, el mensaje al pueblo, un mensaje muy breve por cierto, que es en julio. Recordemos, Héctor Cámpora asume el 25 de mayo, tal cual decíamos, 50 años de su asunción, un proceso político que muchos ven como la primavera camporista, que muchos ven como una reentré en los últimos años de la mano de Néstor Carlos Kirchner y Cristina Kirchner con un neocamporismo, ¿no? Y que otros critican como un momento de mucha anarquía del peronismo, muy golpeado por el avance de la extrema derecha que entornó a Perón y como Cámpora cae tras cortos 49 días de gestión. Sí, tomo tu recomendación y agrego, si me permitís, hay un libro que no lo trajimos para mostrar, bueno, pero ya tiene muchos años. Si la memoria no me traiciona, es un libro de 1995. ¿Tantos años tiene? El presidente que no fue de ¿Sí? Miguel Bonazo. ¿Tantos años? Sí. Mira. Y era una época, en lo particular, que yo tenía mucho diálogo con Bonazo, hablaba seguido, y me acuerdo, fue un libro que él lo escribe, el grueso de ese libro, en Londres, porque su compañera de ese momento, ya lamentablemente fallecida, la compañera de Bonazo, vivía en Londres. Y él juntó todo el material que tenía de archivo y se encerró a escribirlo en Inglaterra. Es un libro, a mi gusto, formidable, porque está trabajado casi como un historiador y agrega diálogos, y también de alguna manera Miguel ficciona algunas cosas, pero lo hace muy bien. En lo personal, considero a Cámpora una figura sobrevaluada en la política, porque si vos te fijas bien, siempre es usado como un disparador, pero su capacidad de crear contenido es muy limitada, porque en todo caso lo que se le puede valorar es la lealtad a Perón, pero su capacidad de producir hechos propios es muy relativa. En realidad queda encerrado en un montón de contradicciones. Vos hablabas del tema de la extrema derecha peronista, sí, pero él en realidad también es marioneta de los movimientos insurgentes armados, guerrilleros de la izquierda peronista, que le provocan un enfrentamiento definitivo con Perón.
Hay un libro que trabaja también el tema de Cámpora desde otro lugar, que es el del Tata Joffre, que es La trama de Madrid, que cuenta el viaje que hace Cámpora para ir a buscar a Perón en el regreso definitivo que después termina en la tragedia de Ezeiza. Y ese encuentro es horrible y terrible. O sea, Perón le hace vacíos, desprecios. Hay una foto donde caminan hacia el avión desde Barajas para subir al avión que viene a Buenos Aires, que termina bajando en Morón, no puede bajar en Ezeiza, donde Cámpora y Perón caminan distanciados, ni siquiera van a la par. Es un viaje terrible. Bueno, y Perón le dice las peores cosas. Y yo creo que Cámpora es una figura mucho más atractiva para usarla como disparadora que para centrarse en él como figura política. No sé si compartís este análisis, esta mirada, ¿no? de Sí, Cámpora sin duda. como dirigente político. En El presidente que no fue, queda claro, Bonazo cuenta la trama de cómo Cafiero se equivoca en unos últimos pasos cuando Perón iba a resolver quién era el candidato y Cafiero tenía alguna posibilidad cierta de haber sido el candidato, pero esos últimos pasos donde se equivoca, que uno de ellos es particularmente concurrir a Olivos y dialogar con Lanús a espaldas de Perón. Claro. Perón tenía informantes y le cuentan, de las visitas de Cafiero a Olivos. Y eso mella la posibilidad cierta de que el candidato sea Antonio Cafiero, que recordemos era un dirigente de mucho peso y había sido el ministro más joven del gabinete de Perón en el primer peronismo, ¿no? Te tomo la anécdota y pasamos a tu otro libro, porque hay algo gracioso que alguna vez creo que me lo contó Miguel Bonazo, si no me traiciona. Pero bueno, forma parte tal vez de la mitología peronista. ¿Vos sabés qué termina siendo Cafiero en el gobierno de Cámpora? Tristísimo, presidente de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro. Bueno, y dicen que forma... Muy golpeado, bueno, muy golpeado. Se forma una suerte de corrillo de todos los funcionarios de economía de la época y Perón va saludando uno a uno y se lo encuentra a Cámpora y le dice, compañero Cafiero, perdón, sí, Cafiero. ¿Qué hace en este puesto de...? Bueno, en fin, se entiende, punto suspensivo. Aquella Caja Nacional de Ahorro y Seguro que hacía... Que todos cuando éramos chicos sí, tuvimos, hacía, ¿no? Claro, tenía un gran valor para los niños y para la familia, sí, claro. Exactamente. Y nos vamos a otro 25 de Dale. mayo, mucho más cercano en el tiempo, al de este siglo, neocamporista, podría leerlo alguno, ese 25 de mayo, el 25 de mayo del 2003, donde los grandes protagonistas fueron Néstor Kirchner y Daniel Scioli en el dueto que dejó sembrado el peronismo bonaerense, porque esa elección es indispensable entender que de no mediar Eduardo Duhalde y de no mediar algunas defecciones puntualmente, ¿no? Del peronismo santafesino y del peronismo cordobés, de dos líderes de peso del centro de la provincia, de Carlos Reutemann y de José Manuel de la Sota, sería inexplicable y sería inentendible cómo Néstor Kirchner llega a la presidencia de la República. 25 de mayo del 2003, el inicio de este proceso político que aún hoy está vigente, que muchos llaman el kirchnerismo y muchos durante algún tiempo hasta se tentaron de omitir el término peronismo, ¿no? El otro día lo hicimos mención acá, hace algunos programas, de la imagen de Daer en Defensores de Belgrano con la imagen de Perón y Evita. Digo, algunos hasta se tentaron con omitir la lógica del peronismo. En estos tiempos claramente eso se ha revisitado, me da la sensación que esa tentación ha dejado lugar ya, o queda más para aquellos que no provienen del peronismo, que lo ha habido un sector grande. Lo que pasa es que ahí, perdóname, Rodrigo, hay una contradicción compleja, porque a veces hay militantes del kirchnerismo que creen que el kirchnerismo es un movimiento superior al peronismo, y lo digo muy en serio, no es peyorativo, que envuelve al peronismo. Yo creo francamente que es una locura. Yo creo que el peronismo envuelve muchas sensibilidades, entre las que se encuentra el kirchnerismo, que yo te diría que es una de las sensibilidades mayores del peronismo, pero es una sensibilidad del peronismo. La propia Cristina Fernández de Kirchner muchas veces repite eso de, a mí me decía Néstor que nos decían kirchneristas para bajarnos el precio, por no decirnos peronistas. Por lo tanto, se reconocen peronistas, ¿no? Pero bueno, adelante. Hablábamos de otro texto. Este es un texto compilado por dos hombres de la ciencia política, Andrés Malamud y Miguel de Luca,
académicos ellos, una obra colectiva de gran cantidad de politólogos de distinta extracción. Acá está Elsa Allende Rosas, que es la actual directora de la carrera de Ciencia Política en la UBA. Está Luis Tonelli, que por estos tiempos tenía algunas columnas en una radio líder en la Ciudad de Buenos Aires, y recuerdo que tenía una mirada bastante más edulcorada que la que tiene hoy del peronismo en aquellos años. Este libro es un libro que ya tiene, este libro es un libro más para el 2013 que para el 2023, pero ayuda y mucho a entender el proceso político de estos 20 años. Bueno, el propio Malamud, que creo que Malamud vive en Portugal, ¿verdad? Malamud vive en Portugal, antes vivió en Estados Unidos, tiene una vida académica bastante de peso, arrancó en la UNICEN, acá en el centro de la provincia de Buenos Aires, hombre de Olavarría, pero Malamud es un afiliado radical. Sí, es un politólogo radical. Es un afiliado radical de familia, de extracción radical, su familia, su padre fue un dirigente de Olavarría, es decir, tiene peso. Está Jorge Bataglino, que tiene buena sintonía con la actual gestión de Alberto Fernández. Es decir, un libro que amerita lectura, insisto, es coral, no es un solo texto, son varios textos analizándolo de distintos lugares. Y el padrino de esto es Guillermo Para tu Donne. óptica, porque yo no lo leí, aclaro. Es un libro, vamos a decir si es que existe el término, equilibrado, digamos. Sí, es un libro equilibrado. Que toma una mirada... Sí, es un libro equilibrado. Es buen punto, muy buen punto. Un libro equilibrado. Vas a encontrar también a otra directora de carrera. Parece que es académico, o sea, Sí, tengo la impresión que está abordado desde, eminentemente académico, desde la ciencia política. Sí, pero accesible. Volvemos a los mismos de tiempo atrás, semanas atrás, también hablamos de algún libro académico, pero accesible. Digo, no son libros académicos que sean prohibitivos. No son esos libros académicos encriptados. Son libros académicos accesibles, habla en términos de la política, así que son los términos que nos preocupan. Hablaba de la directora de carrera de la UBA, de Senderosas, y hablaba también de la directora de la carrera de políticas en Salvador, que supo ser Carla Carrizo, que actualmente es diputada nacional por la capital también del radicalismo. Es un libro que amerita. Es la política en tiempos de Kirchner, el libro es de Eudeva. Estos libros que presenté hoy de Eudeva, debo decir algo, eudeva.com.ar, ellos se pueden comprar a través de la página web y son recontra accesibles. Son libros bastante baratos. Es decir, sí, porque los libros, digámoslo también, están casi prohibitivos, ¿no? Sí. Hay que decir, como dato, acaba de terminar hace pocos días la Feria del Libro, una nueva edición. Vos sabés que hubo muchos participantes concurrentes, pero a diferencia del año pasado, un poco menos. La explicación que me dieron a mí es que la del año pasado fue la primera después de la pandemia. La pospandemia, y entonces unas ganas locas de salir y de ver libros. Y siempre es bueno tener en cuenta que en el mundo, feria de estas características hay muy pocas, y en el mundo, con 3 semanas de feria, casi no existen. Nosotros estamos hablando, ¿no? Es una feria de libro importante. Sí, pero digo, no duran 3 semanas. No duran 3 semanas. Es una feria muy extensa en el tiempo, con muchísima gente. Yo particularmente, los días que fui, perdón por lo autorreferencial, ya pasaron algunos días, pero digo, fueron días que, debo decir, era difícil caminar. No, en algunas editoriales puntualmente era hasta difícil entrar. Y además te cuento, me parece interesante, se ha convertido en una tribuna de debate, que eso es muy bueno. Muy bueno. Porque va todo, es decir, fue Sper, fue Milei, pero también fueron... bueno, estuvo el amigo Pepe Mujica, los amigos de la Cátedra Libre, José Artigas de la Universidad de Condenamos de paso los insultos. Un absurdo total. Un absurdo total. Irrespetuoso. Un absurdo total a él y su mujer. Por parte de simpatizantes de Milei, ¿no? Sí, porque con grave error de la organización compartieron horario en distintas salas. Lamentablemente sí, tristísimo. Muy triste. Muy triste. Bueno, pero quiero decir, es un encuentro variopinto, se ha convertido en una tribuna. Estuvo el peruano Bailey, no sé estuvo Jaime Bailey, sí, y fue el año de Santiago de Chile. Así que vino Marco Enrique Sominami, entre otros, es decir, vino mucha gente de Chile, porque la feria está haciendo esto ya hace algunos años, que una ciudad la tiene como la ciudad invitada. Fue Santiago la ciudad invitada. Sí, en este caso fue Santiago de Chile, ¿verdad? Sí. Pero bueno, una vez más. Me decía lo de Jaime Bailey, perdón, te interrumpí, y tenías algo bueno para contar de Jaime Bailey. No, que escribe un texto, aclaro, no lo leí, pero lo vino a presentar, que es la vieja rivalidad entre Gabo García Márquez
y Vargas Llosa. Bailey no digo que es un discípulo de Vargas Llosa, pero aparte de que los dos son peruanos, hay una vieja corriente de amistad entre los dos. Y según él cuenta, trató a esa pelea de manera lo más equilibrada que pudo. Pero recordemos, eran dos de los grandes campeones de lo que se conoció como el boom latinoamericano, ¿no? Y hubo una escena de pugilato, más bien de Vargas Llosa contra Gabo, donde se mezclaron hasta cuestiones de polleras, en fin, cosas que no vienen a cuento. Pero estuvo Jaime Bailey. Bueno, señor, pasamos revista. Un libro de historia internacional y dos libros que nos hacen pensar en fechas que estos días están transitando la Argentina. Nos volvemos a encontrar el sábado que viene, ya otra vez enfocados en actualidad pura y dura, porque se vienen las definiciones, hay que empezar a escribir candidaturas, ¿no?, en la justicia. Sí. Hasta el sábado que viene. Chau. Chau. Gracias. Me siento cómodo y realizado como persona porque puedo decir, sí, terminé el secundario. Es como un aval, de hecho de tener el título secundario es como que te abre esas puertas que están muy buenas. Tu sueño puede ser tu realidad. Juntos sigamos transformando la educación. Buenos Aires Ciudad. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Quiero que a partir de ahora, para decir te amo, en lugar de un corazón, uses una aceituna. Quiero que el yo te amo ahora sea yo te amo. Esta tierra de encuentros te espera para vivir momentos únicos. Disfruta la calidez de nuestra gente, de nuestras costumbres y atractivos. Adrenalina, pasión, historia, baile y diversión se conjugan para que atesores recuerdos para toda la vida. Thank you.